Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, dándole primeramente gracias a Dios y a ustedes que siempre están con nosotros. Mire, en el día de hoy vamos a darle continuación a lo que es el estudio del libro de los Hechos, en donde hemos estado estudiando, y últimamente, pues lo hubiésemos dejado donde unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, ¿verdad? Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que venía una gran hambruna. Eso estamos hablando a la altura de Hechos 11, del 27 al 30. Y vimos cómo los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, ¿verdad? Lo cual en efecto hicieron enviando a los ancianos por mano de Saulo y Bernabé. Vemos aquí entonces cómo estos discípulos que habitaban en Judea hicieron unos donativos por mutuo propio, o sea, ellos queriendo hacerlo, y lo pusieron en manos de los ancianos. No lo pusieron en manos de un líder solo, no lo pusieron en manos de Bernabé ni de Saulo. Ellos fueron quienes los llevaron a los ancianos, como debe de ser en cada congregación donde Cristo, como dice la palabra, que hay ancianos, y eso hicieron. Aquí entrando al verso 12, ahora vemos cómo entonces Jacobo es muerto y Pedro encarcelado. Y dice el verso 12:1: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, después de, como vimos en Hechos 11, 27 al 30, lo que hicieron los discípulos, que pusieron ¿verdad? Ayuda, y los mandaron a los ancianos en manos de Bernabé y Saulo. Pero entonces, en ese mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia, porque recordemos que la iglesia estaba siendo perseguida. Ahora, ¿qué podemos ver aquí en Hechos 12:1 para comenzar, ¿verdad?, a entender lo que estamos aquí leyendo? Primero, que había una violencia contra la iglesia. Y entonces Pedro es cancelado y matan a Jacobo. Entonces dice que el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. Mire, este Herodes que estamos hablando, probablemente Agripa I, nieto de Herodes el Grande, y poco se dice de él en las escrituras, pero se sabe que ayudó a Claudio a convertirse en emperador de Roma, después que el famoso Calígula fue asesinado. Como podemos ver el verso 20 y 24 de aquí, del 12, al incluir aquí este relato, Lucas, que es quien escribe el libro de los Hechos, ¿verdad? Lucas puede estar indicando la existencia de una conexión entre la muerte de Herodes y la persecución de los cristianos. Porque hay una persecución de los cristianos. Entonces dice que le echó mano a alguno en la iglesia para matarle. Ahora, dice el verso 2, aquí del 12, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo fue el primero de los 12 apóstoles en ser martirizado. Usted puede ver Hechos 1:13, que él era parte de los apóstoles. Dice el verso 3
Entonces, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Qué quiere decir esto aquí, mi querido? Que arrestan a Pedro. Ahora, la táctica de Herodes tenía sentido. ¿Por qué la táctica, decimos, de Herodes tenía sentido? Porque él agarra a Pedro, martiriza a Jacobo. Entonces, Pedro era un líder de la iglesia durante los días de los panes sin levadura, es decir, la Pascua. Entonces, al Pedro ser un líder de la iglesia, lo arresta. La semana de la Pascua se llamaba la fiesta de los panes sin levaduras. Usted puede ver a Ezequiel 45:21, puede ver a Éxodo 12:1, 11, 15 y 20. Los días de los panes sin levadura eran parte, y eso es bueno entenderlo, eran parte del festival de la Pascua que se celebraba en primavera. Usted puede ver Levítico 23, 4 al 8. Ahora, dice aquí el verso 4, que, y habiéndole tomado preso, ¿a quién? A Pedro, le puso en la cárcel, entregándolo a cuatro grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Manda a agarrar a Pedro, pero después de la Pascua, ya usted sabe, ¿cuál era el propósito de los panes sin levadura? Éxodo 12, del 1 al 17, usted puede verlo. Porque en ese mismo día, dice 12, del 1 al 7, guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué vuestra hueste de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestra generación por costumbre perpetua. Eso era el propósito de los panes sin levadura. ¿Qué podemos ver aquí ya terminando por el día de hoy? Dice claramente que viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Entonces Herodes, al ver que mata a Jacobo, le agrada a los judíos, y por congraciarse, como usted quiera llamarle, entonces manda a agarrar a Pedro, ¿verdad? Dice que le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Mire, realmente, 4 grupos de soldados, cada grupo estaba compuesto de 4 soldados para permanecer junto a Pedro y 2 para guardar la puerta de afuera. Usted puede ver el verso 6 y 10. Mire, por predicar el evangelio del Señor, van a haber muchos problemas, vamos a decir. Los apóstoles enfrentaron todo esto, pero le creyeron a Dios. Aquí vemos como una parte están defendiendo la ley, los judíos, pero estos apóstoles están predicando la gracia a Cristo. Por predicar a Cristo vamos a encontrar muchos problemas en la misma iglesia incluso. ¿Por qué? Porque muchos que predican la ley, aunque digan que no, usted le explica, mira, la gracia es la que hay que predicar a Cristo. Y cuando usted le dice, ya no se hace esto, dice la palabra, ya no debe hacerse aquello, usted se busca muchos problemas. Personas que ni siquiera quieren hablar con uno, o por lo menos estudiar la palabra, a ver qué dice la palabra. Porque dice que tenemos que escudriñarla para saber cuál es la verdad, y que la verdad nos hará libre. Aquí, estos hermanos, Jacobo fue muerto, Pedro encarcelado, por predicar la verdad. Prediquemos la verdad de Cristo que está aquí. No prediquemos ni lo que creemos, ni lo que nos gusta, sino la verdad que es en la palabra que la podemos encontrar. Que el Señor nos ayude a entender esta palabra, y no solo entenderla, sino a ponerla por obra. Más adelante, después vamos a ver cómo Pedro es librado de la cárcel,
porque recordemos que ahora a Jacobo lo matan y Pedro es encarcelado y dice claramente que es custodiado en la cárcel, que está siendo vigilado por 4 grupos de 4 soldados cada uno y está en la cárcel. Gracias por su sintonía. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Bye bye.